Buenas, querido público. ¿Cuánto tiempo? Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, sobre el humanismo y sobre el Renacimiento. Y dentro del apartado del humanismo vamos a estudiar la reforma de la Iglesia y la respuesta de la Iglesia a esta reforma, la llamada Contrarreforma. Ya a finales de la Edad Media, en la Baja Edad Media, comienzan a producirse una serie de hechos como por ejemplo el crecimiento y el desarrollo de las ciudades, el desarrollo del comercio y también el auge de una clase social conocida como burguesía. Todo esto favoreció a una nueva corriente de pensamiento que apareció en el siglo XIV. Esto vino de la mano de una serie de escritores, entre los que destacan Dante, autor de la Divina Comedia, Boccaccio con el Decamerón y Petrarca con el Cancionero. Pero aunque el Renacimiento comenzó en el siglo XIV, en nuestro tema nos vamos a limitar a estudiar el 400 y el 500. Esta nueva mentalidad del humanismo se caracterizaba principalmente por un rechazo hacia la Edad Media. La Edad Media se consideraba como un periodo oscuro, de mucha ignorancia, de muchas supersticiones, irracionalidad. A partir de este momento, el ser humano quiere estudiar los hechos que ocurren desde una forma objetiva y racional, darle una explicación científica a los hechos que ocurren. Además, todo esto fue acompañado de un interés mayor por el conocimiento del ser humano, tanto su mente como su cuerpo. Por eso proliferaron los estudios de anatomía, sobre la circulación sanguínea, la medicina prosperó también mucho y, por supuesto, investigaciones en todos los campos, en el matemático, en el físico, en el astronómico, en el filosófico, etc. Los humanistas rechazan la Edad Media y vuelven su vista hacia una etapa que hay anterior a la Edad Media, que es la etapa de la Antigüedad, fijándose en las civilizaciones occidentales, en la antigua Grecia y en la antigua Roma. Este humanismo, al colocar al ser humano en el centro de las preocupaciones, desplaza el teocentrismo medieval, en el cual Dios estaba en el centro de las preocupaciones, por el antropocentrismo, que coloca al ser humano en el centro de las preocupaciones humanas. De ahí que se llame al movimiento humanismo. El ser humano es un ser creado por Dios y con capacidad para contribuir al progreso del mundo. Ya no es un ser inferior a Dios, sino como es producto de la propia creación divina, es digno de admiración. Otra de las características que ya hemos mencionado es la inspiración en la antigüedad griega y romana, es decir, la cultura grecolatina. Por eso en esta época se tradujeron grandes autores y con la caída de Constantinopla en poder turco, muchos sabios fueron a vivir a Italia y allí llevaron muchos de los tratados y libros antiguos de la antigüedad que se guardaban en el Imperio Bizantino. Se tradujeron grandes autores de la antigüedad como por ejemplo Platón y Aristóteles, los filósofos. Además hay un gran interés por la ciencia y los avances técnicos. Por ejemplo tenemos la teoría heliocéntrica de Copérnico, que colocaba al Sol en el centro del sistema planetario. 100 años más tarde, Galileo Galilei, astrónomo, ingeniero, filósofo, matemático y físico italiano, reafirmó la teoría heliocéntrica de Copérnico, por lo cual la Santa Inquisición lo condenó. Con ello se desplaza a la Tierra como centro del universo y se coloca el Sol. Además, se hicieron estudios en otros campos, como por ejemplo en el campo de la política. Podemos destacar a Maquiavelo, que decía el fin justifica los medios, es decir, que un príncipe puede, para conseguir un objetivo, hacer lo que sea, incluso aunque sea inmoral. Tomás Moro, sin embargo, se inspiró en el filósofo de la antigua Grecia, Platón, escribiendo un libro que se llamaba Utopía. Utopía era una isla donde todo el mundo vela por el bien común, con lo cual Tomás Moro era bastante adelantado a su tiempo. Decía que los estados dominantes en su época no eran más que producto de los intereses de una clase dominante, que no velaba por el bien común. También hubo investigaciones geográficas, ya conocemos los descubrimientos geográficos de Cristóbal Colón, de Vasco da Gama, de Américo Vespucio, de Magallanes y Elcano, que dieron la primera vuelta al mundo. Todo esto contribuyó a que se conociera mejor cómo era la Tierra, comprobándose finalmente que la Tierra era una esfera y que además era más grande de lo que se había supuesto en un principio. Se descubrió además un nuevo continente, América, que los europeos no habían descubierto todavía. Además, en esta época se crean los estados modernos, caracterizados por una monarquía fuerte, una nobleza que cada vez va perdiendo poder y una burguesía que va ganando cada vez más poder económico e influencia política.
También se promovió la utilización de las lenguas vernáculas. Ponía al alcance de todas las personas el saber. Entonces, aquellas personas que no sabían latín o griego podían entender estos textos. El humanismo nació en la península itálica y se estuvo desarrollando en este territorio hasta mediados del siglo XVI, momento en el cual ya se expande por toda Europa. Petrarca ha sido considerado el primer humanista y Erasmo de Róterdam el más universal por la gran difusión que tuvieron sus ideas. El ideal de persona humanista era aquella persona que sabía de todo, que se había formado con los llamados studia humanitatis, es decir, que sabía de gramática, de retórica, de historia, de filosofía, de poesía, etc. También se consideraba muy positivo que un humanista supiera bailar y supiera música. Este modelo de persona que sabe de todo lo encarnó a la perfección el artista Leonardo da Vinci, que fue a la vez anatomista, pintor, arquitecto, escultor, paleontólogo, botánico, científico, escritor, además escribía en espejo, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Increíble, ¿eh? Bueno, ¿y cómo pudieron expandirse estas ideas, este movimiento intelectual? El saber pudo expandirse gracias a las escuelas y sobre todo gracias a un gran invento, la imprenta. Bueno, en realidad no era algo nuevo, pero el alemán Johannes Gutenberg la perfeccionó con la invención de los tipos móviles, que consistía simplemente en separar las letras en unas piezas metálicas. Los libros impresos podían así elaborarse en muchísimo menos tiempo que los libros hechos a mano, con lo cual el saber se pudo extender mucho más rápidamente y llegar a más sitios. Y ahora vamos a hablar de la reforma de la Iglesia. A finales de la Edad Media, la sociedad sentía un gran malestar por el rumbo que había tomado la Iglesia. El descontento se debía al lujo exagerado que rodeaba a la alta jerarquía de la Iglesia, la escasa cultura, la relajación de las costumbres, la compraventa de cargos eclesiásticos no por vocación, la venta de bulas e indulgencias para el perdón de los pecados y, en general, la corrupción de la Iglesia. Ante esta situación, algunos humanistas, como por ejemplo Erasmo de Róterdam, criticaron la generalización de estas prácticas abusivas y defendieron una religiosidad más íntima basada en la lectura de la Biblia. El siguiente protagonista que cogió el testigo a Erasmo de Róterdam fue Martín Lutero, pero este sí que realizó una reforma que le hizo romper con la Iglesia. Erasmo de Róterdam quería cambiar a la Iglesia, pero desde dentro. Sin embargo, Lutero, como estaba diciendo, sí que rompió con la Iglesia. Martín Lutero era un sacerdote y monje agustino alemán que pudo observar en Roma la decadencia moral en la que estaba sumida la Iglesia. El hecho que hizo saltar la reacción de Martín Lutero fue la venta de indulgencias por parte del Papa León X para sufragar los gastos de la Basílica de San Pedro del Vaticano. En respuesta por este acto tan corrupto, en 1517 Lutero colgó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, en Alemania, contra la doctrina católica y la jerarquía eclesiástica. En ellas condenaba el enriquecimiento de la Iglesia, negaba el valor de las indulgencias y defendía una nueva religiosidad. Su propuesta se puede sintetizar en 3 puntos. La salvación por la fe, es decir, si una persona, aunque haya pecado, cree en Dios, tiene fe, puede salvarse. No necesita ni pasar por el purgatorio. Lutero no creía en el purgatorio, ni tampoco comprar indulgencias para que se le reduzcan los años en el purgatorio, puesto que además no existe el purgatorio. Otro de los puntos importantes es la autoridad de la Biblia. Los creyentes pueden interpretar la Biblia sin necesidad de un sacerdote. De ahí que Lutero considerara la necesidad de traducir la Biblia a las lenguas vernáculas. Por último, el sacerdocio universal. Esto consiste en que todos los bautizados podían ser sus propios sacerdotes. Los pastores pueden contraer matrimonio y trabajar para conseguir sus ingresos, con lo cual eran una persona como otra cualquiera. Además, el luteranismo niega la autoridad del Papa, elimina las órdenes religiosas y el culto a las imágenes, y reduce el número de sacramentos a 2, el bautismo y la Eucaristía, es decir, la comunión. Ya sabemos que la Iglesia Católica tiene 7 sacramentos. La reforma de Lutero se expandió con gran rapidez gracias a la imprenta,
y fue el origen de otras reformas, como por ejemplo la anglicana o la calvinista. A pesar de las diferencias que puedan presentar las diferentes reformas entre sí, tienen en común la ruptura con la autoridad de la Iglesia Católica, el rechazo a la autoridad del Papa y la importancia de la lectura individual de la Biblia. También presentan diferencias en cuanto a doctrina y prácticas. No sé si recordáis a Carlos I de España y V de Alemania, el primer emperador de la dinastía de los Austria, que era hijo de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso. A su vez, Juana la Loca era hija de los reyes católicos. Bueno, una vez situado ya a Carlos V, debéis recordar también que era emperador de un gran imperio, un vasto imperio que abarcaba también al Sacro Imperio Romano Germánico. Por esto, los príncipes alemanes, para liberarse de su autoridad, apoyaron a Martín Lutero, para de esta manera separarse del emperador, que además era católico. A cuento de esto hubo una serie de guerras de religión. El luteranismo se difundió así por Alemania, Suecia, Dinamarca y Noruega. De manos de Calvino surgió el calvinismo en Suiza. Este tiene una serie de diferencias con respecto al protestantismo. Se difundió por Francia e Inglaterra. El calvinismo se basaba en la predestinación. Esto quiere decir que ya una persona, cuando nace, está predestinada a salvarse o a ser condenada. Calvino le decía a sus seguidores que si se comportaban bien, que si no pecaban, era porque estaban predestinados, porque iban a salvarse. De esta manera, Calvino consiguió establecer un control muy estricto de Suiza. Luego, este calvinismo también se difundió, como hemos dicho, se difundió por Francia y por Inglaterra. Sostenía que el trabajo nos dignifica y que el éxito en los negocios es una señal de que estamos predestinados a salvarnos. Enrique VIII, que estaba casado con una de las hijas de los reyes católicos, con Catalina de Aragón, quería divorciarse de esta para casarse con Ana Bolena, simplemente porque Catalina de Aragón no le había dado un hijo varón. Seguramente también porque le gustaba Ana Bolena, que tenía fama de ser muy guapilla. En 1534 publicó el Acta de Supremacía, por la cual se separaba de Roma y se proclamaba jefe supremo de la Iglesia anglicana. Y ahora vamos a ver la contrarreforma. Bueno, ¿y qué es lo que hizo la Iglesia ante estas críticas, ante estos movimientos reformistas que hicieron que algunos sectores de la Iglesia se separaran de la Iglesia de Roma y de la autoridad del Papa? ¿Qué hizo la Iglesia? La Iglesia consideró necesario hacer una autocrítica y reformarse desde dentro, porque vio peligrar su influencia y su poder. Para ello, difundieron una nueva religiosidad entre los fieles y persiguieron a los protestantes, a los que consideraban herejes. Para tomar decisiones, el Papa Pablo III convocó un concilio, el Concilio de Trento, que tuvo lugar entre 1545 y 1563. Así, la Iglesia impuso un movimiento de renovación que se conoció como Contrarreforma. Con él deseaban corregir los propios errores y fortalecer los dogmas de la fe católica. Proclamaron, por ejemplo, que la fe era muy importante, en respuesta a lo que decía Lutero, la salvación por la fe, pero consideraba la Iglesia que no era suficiente, que también había que purgar los pecados, que también se alcanzaba con las buenas obras. Se reafirmaron los 7 sacramentos, recordemos que Lutero los redujo a solamente 2, y también reafirmaron el carácter sagrado de la misa y el culto a la Virgen y a los santos. Además, la Biblia traducida al latín por San Jerónimo, la Vulgata, fue considerada la única interpretación válida de las Sagradas Escrituras. Además, el Concilio de Trento tomó una serie de medidas, como por ejemplo prohibir la venta de indulgencias, que había sido lo más grave acusado por Lutero, o instar al clero a llevar una vida ejemplar y a mantener el celibato. El celibato te impide casarte, te impide tener relaciones con otras personas, relaciones sexuales con otras personas. Se inició la reforma de numerosas órdenes religiosas que habían relajado su disciplina y se fundaron otras nuevas como la Compañía de Jesús. Los jesuitas se convirtieron en los mayores difusores de la contrarreforma en el mundo. Sus medios de actuación fueron la predicación, la confesión y, sobre todo, la enseñanza, gracias a la creación de numerosos colegios y universidades en diversos países, a través de los cuales ejercieron su influencia. Incluso se expandieron fuera de Europa a través de sus misiones. Durante esta época tuvieron lugar guerras de religión, enfrentamientos entre católicos y protestantes que culminaron en la Guerra de los 30 años, que asoló Europa. Además, la Santa Inquisición, un tribunal eclesiástico establecido por el Papa, condenaba a todo aquel que se desviara de los dogmas de la Iglesia. Lutero valoraba la música como lo más importante después de la teología. Decía de ella que era un don de Dios. Creía en su valor educativo. El coral protestante fue la aportación más importante de la música religiosa luterana.
Se cantaba en lengua vernácula, para que se entendiera bien, y con textura homofónica, también con el mismo fin, que se entendiera bien. Y el Concilio de Trento promovió algo parecido, que la música tuviera una textura clara y el silabismo. Apostó por un mayor uso de la homofonía. Era una música más sobria técnicamente y con mucha fuerza expresiva. Y ahora vamos a hablar del Renacimiento. El Renacimiento es un movimiento artístico que está muy vinculado al humanismo. Se inició en Italia y aunque ya podemos ver en la Baja Edad Media rasgos del Renacimiento, vamos a estudiar los dos grandes periodos del mismo, que son el 480, es decir, siglo XV, y el 500, siglo XVI. El Renacimiento nació en Italia, en concreto en la ciudad de Florencia. Durante el 480 se va a desarrollar en Florencia y los mecenas van a ser las familias nobles, como por ejemplo la familia de los Medici. Durante el 500 el Renacimiento se desarrolla en Roma y va a ser soportado por los papas. El término Renacimiento hace referencia a un renacer, a una vuelta a nacer de la estética del mundo antiguo, en concreto el grecorromano. Los artistas, pues, se inspiraron en obras de la antigüedad, recuperaron las reglas del arte clásico. En algunos casos pudieron imitar la estética viéndola con sus propios ojos, ya que Italia estaba llena de restos arqueológicos de sobre todo escultura y arquitectura. Sin embargo, la pintura o la música tuvo que reinventarse, tuvo que interpretarse a través de descripciones que encontraban en los textos, y pocos datos que se tenían en ese momento. La arqueología no estaba tan desarrollada, tan avanzada como en la actualidad. Los artistas del Renacimiento tenían un espíritu científico y racional, y todo esto lo plasmaron en su obra. Como para realizar arte tenías que estudiar mucho, tenías que saber muchas cosas, principios de arquitectura, de matemática, composición, de anatomía, etc. La consideración de los artistas mejoró. La figura del artista y del arte se puso en valor porque se consideraba que no era una artesanía, no era algo que se producía sin conocimientos previos, sino el producto de un gran saber, de una gran sabiduría, de un estudio exhaustivo y racional de muchos aspectos de la arquitectura antigua, de las leyes de la proporción, de la simetría, la perspectiva, etcétera, etcétera. Los artistas en sus obras pretendían reflejar la belleza ideal, es decir, la belleza naturalista, es decir, basada en la naturaleza, pero obviando sus aspectos más feos, más desagradables. Se centraron en el estudio de la anatomía y de la naturaleza. Para los estudios de anatomía tuvieron que hacer disecciones de cuerpos humanos, de muertos que de repente desaparecían, los estudiaban para poder reproducir a la perfección dónde se encontraban los músculos, la circulación sanguínea, dónde se hallaba cada órgano del cuerpo, con el fin de entender mejor cómo era el cuerpo humano y representarlo de la forma más fidedigna posible. El arte además se secularizó, aunque el tema religioso siguió estando muy presente, sobre todo en países como España, proliferaron temas profanos, sobre todo sacados de la mitología grecorromana. Por ejemplo, el famoso cuadro de Botticelli conocido como El nacimiento de Venus, que está basado en la historia del nacimiento de Afrodita en Grecia, Venus en Roma, esta diosa de la belleza. Debido a esa alta consideración que se tenía de los artistas, estos empezaron a firmar sus obras. Así pues, los artistas comenzaron a gozar de prestigio social y a tener sus propios mecenas. Fueron mecenas nobles, burgueses, reyes, príncipes, incluso los papas. Asimismo surgieron los primeros coleccionistas de obras. La historia de la escultura del 480 comienza con un concurso. Se trataba de hacer las segundas puertas del baptisterio de la Catedral de Florencia. Este concurso, donde participaba también Brunelleschi, lo ganó Ghiberti. Las puertas de Ghiberti mostraban una novedad en la perfección anatómica de las figuras y una gran originalidad en las orlas decorativas. Tras estas se le van a encargar las terceras puertas, que se organizaban con 10 grandes recuadros rectangulares. Aquí coloca personajes bíblicos, aplica en ellas la perspectiva y suponen un gran avance en la dirección clásica. Dijo Miguel Ángel de ellas que estas puertas, las segundas que hizo Ghiberti,
eran dignas de estar en el paraíso. Aparte de Ghiberti, sobresale como escultor en el 400 Donatello, autor de un famoso David, y del 500 sobresale la figura de Miguel Ángel. Sus raíces se hallan en la Florencia cuatrocentista y se formó en los jardines de San Marcos, donde se había creado una academia bajo la protección de los Médici. Miguel Ángel fue arquitecto, urbanista, ingeniero, poeta y pintor, sobresaliendo con gran maestría en todos estos campos, aunque él se consideraba fundamentalmente escultor. De hecho, decía que su afán por la escultura le venía de su nodriza, ya que el marido de su nodriza era picapedrero. Destacamos entre sus obras a su Piedad, que esculpió cuando era muy joven, que se convirtió en el prototipo de imagen devota para el cristianismo. Aquí llama la atención la juventud de la Virgen, que parece más joven que su hijo, que había muerto con 30 y tantos años. De esta manera, lo que quería era expresar la eterna virginidad, la pureza de la Virgen. Una de las obras más icónicas de Miguel Ángel es el David, que está hecho en mármol, y es de una gran belleza, grandiosidad y tensión expresiva. Por necesidades técnicas tuvo que agrandar la cabeza y la mano derecha. También realizó el famoso Moisés y ya al final de su vida otras dos piedades, la Piedad de Palestrina y la Piedad Rondanini, donde se aprecia que Miguel Ángel ha entrado en una fase manierista que camina hacia el barroco. El retrato. En pintura se representa a la figura humana y a la naturaleza. La figura humana normalmente está enmarcada por fondos donde aparece arquitectura para marcar así la perspectiva, o donde aparece la naturaleza, donde también se puede acentuar la perspectiva pero utilizando otra técnica diferente. Luego hablaremos de eso. Los pintores van a realizar estudios sobre la perspectiva, encontrando por un lado la perspectiva lineal, realizado a través de unas líneas que convergen en un punto de fuga, de manera que los objetos que están situados cerca del punto de fuga son más pequeños que los que están situados en las zonas más alejadas del punto de fuga del cuadro, y también la perspectiva aérea, muy utilizada por Leonardo da Vinci, que consiste en difuminar los objetos que están en la lejanía. Lo que se hace en esta técnica es pintar el aire, pintar las capas de aire que se interponen entre el público, el que está contemplando la obra de arte, en este caso el cuadro, y las figuras que están más al fondo en el cuadro. Por ello, cuanto más capas de aire haya entre el público, entre el observador y la figura, más difuminada está esa imagen. De esta manera se consiguen efectos también de volumen y de profundidad. ¿Y cómo conseguían esos efectos tan maravillosos? Aparte de los estudios científicos de la época, en cuanto a óptica, matemáticas, dibujo, etc., empiezan a utilizarse nuevas técnicas que ya habían surgido en la Baja Edad Media, como por ejemplo la técnica del óleo. El óleo permite hacer matices que procedimientos anteriores no habían conseguido. En pintura del 400 podemos destacar la figura de Frangélico o la de Masaccio. Muy conocido es este fresco del Tributo de la Moneda y su Trinidad. También en el 400 italiano podemos destacar a Piero della Francesca y, bueno, el más conocido, que seguro que habéis visto por lo menos estos dos cuadros, es Sandro Botticelli. Fue intérprete de la belleza ideal platónica. Destaca en él el dibujo, la línea serpenteante, el movimiento, el equilibrio compositivo y el tema mitológico. Tenemos, por ejemplo, muy conocidos la primavera y el nacimiento de Venus. Y en el Cinquecento tenemos a Leonardo da Vinci, a Rafael y a Miguel Ángel Buonarroti. Leonardo es nuestro ejemplo de humanista por antonomasia, ya que era escultor, ingeniero, pintor, etcétera, etcétera. Su gran aportación a la pintura fue la perspectiva aérea y el esfumato. El esfumato consiste en prescindir de los contornos, envolviendo a las figuras y objetos de una niebla que hace difuminar los perfiles e intenta representar los elementos atmosféricos, creando así profundidad. De la perspectiva aérea ya habíamos hablado. Suyas también es típica la composición triangular. Obras suyas son, por ejemplo, La Virgen de las Rocas, la famosa Gioconda, que es una de las obras de arte más conocidas de la historia del arte, y La Última Cena. Con Rafael triunfa el clasicismo. Tiene gran influencia de Leonardo y de Miguel Ángel. Una de las obras más famosas de Rafael es La Escuela de Atenas, donde aparecen retratados Platón, Aristóteles, Hipatía de Alejandría, Arquímedes y un montón de personajes. Es una alegoría de la filosofía. Y por último, habría que hablar del Miguel Ángel pintor, que realizó por encargo de Julio II la Capilla Sixtina. Ahí representa, por una parte, el origen del mundo hasta Moisés, según las Sagradas Escrituras, y también en el testero encontramos el juicio final, donde aparece hasta su propio autorretrato,
en la piel de San Bartolomé, en el pellejo. En esta imagen lo podéis ver. De la pintura de Miguel Ángel podíamos destacar su carácter escultórico, porque él, como ya he dicho anteriormente, se sentía más escultor que otra cosa. Austeridad, es ofensivo. Bien, Buonarroti, ¿qué tienes que decir? El libro del Génesis dice que Noé y los suyos se encontraban desnudos. ¿Queréis que corrija la Biblia y les ponga calzones? En la arquitectura se busca la armonía, la proporción, la simetría. Se utilizan los órdenes clásicos. ¿Qué son los órdenes clásicos? Los órdenes clásicos son la forma en la que se ordenan los elementos arquitectónicos en la arquitectura. Para entenderlos es muy fácil fijarse en los capiteles de las columnas, que son muy diferentes. Por ejemplo, en el caso griego, el orden dórico es el más sencillo, el orden jónico está formado por unas volutas y el orden corintio se compone de hojas de acanto, son motivos vegetales. También hay otros órdenes como el compuesto o el toscano. Utilizan soportes adintelados y también los arcos de medio punto que son más típicos del arte romano. La historia de la arquitectura renacentista comienza con la convocatoria de un concurso para diseñar la cúpula de Santa María de las Flores en Florencia, concurso que ganó Brunelleschi. La cúpula de Santa María de las Flores tiene una solución constructiva muy original, inédita, que consistía en cubrir el tambor octogonal con dos cúpulas superpuestas, encofrando una dentro de la otra y dejando una cámara de aire entre ambas estructuras. De este modo, el peso de los materiales disminuía y su altura podía crecer hasta los 56 metros. Fue consagrada en 1436 y para ella Dufay, que era un músico de la época, compuso Nuper Rosarum Flores, lo que estamos escuchando ahora mismo. Destacaremos el proyecto de Miguel Ángel para la Basílica de San Pedro en Roma, en el Vaticano. En su intervención destacó la construcción de la cúpula sobre el crucero. Esta siguió los principios planteados por Brunelleschi en Santa María de las Flores, de modo que construyó dos cúpulas, una interior en forma de media naranja y otra exterior en forma ovoidal. Y podríamos hablar de muchas más obras del Renacimiento, tanto en escultura como en arquitectura como en pintura, pero no nos da para más. Tendría que dedicar otro vídeo entero al Renacimiento. La escultura, por su parte, se centra en la representación del cuerpo humano. Se realizan esculturas de bulto redondo o exenta y también se realizan relieves. También, por primera vez desde la antigüedad, se van a realizar esculturas ecuestres. En la escultura se busca reproducir la belleza ideal y las proporciones del cuerpo humano, es decir, se vuelve a los cánones, se vuelve a utilizar el canon. Recordemos, por ejemplo, a Policleto, que usó el canon de 7 cabezas, o a Lisipo, que utilizó el canon de 8 cabezas, es decir, los cuerpos eran más estilizados, más alargados con respecto a la cabeza. Tanto en escultura como en pintura, los temas representados pueden ser religiosos, mitológicos o también se cultiva mucho el retrato. Y ahora vamos a ver la expansión del Renacimiento. En la segunda mitad del siglo XVI, el Renacimiento se expande por toda Europa. Escuela flamenca. En Flandes, la pintura desarrolló un estilo propio que reflejaba una sociedad burguesa consumidora de arte. La influencia italiana fue aquí muy escasa, ya que era una pintura con gran personalidad y que usaba el óleo sobre tabla desde comienzo del siglo XV con gran maestría. Las obras reflejan el gusto por el detalle y el realismo. Un ejemplo de la escuela flamenca es Jan van Eyck, con este famoso cuadro del matrimonio Arnolfini. Y uno de los artistas más curiosos, pintor flamenco favorito de Felipe II, fue el Bosco. En su obra trata la sátira popular del medievo y la moral de los humanistas del Renacimiento. Es muy conocido este tríptico, el del Jardín de las Delicias. Usa una técnica miniaturista y un lenguaje simbólico, inspirado en los refranes y canciones populares. El Jardín de las Delicias es un tríptico que se encuentra en el Museo del Prado. Aparece en la primera parte, en la de la izquierda, el paraíso terrenal, en el último día de la creación, donde Adán y Eva son felices hasta que el demonio engaña a Eva y se come la manzana del pecado. La parte central es una denuncia de la lujuria y de la promiscuidad sexual, y la parte o la puerta derecha representa el infierno y la condenación eterna. El Bosco es un autor que además se adelantó a su tiempo. En el siglo XX, los surrealistas lo consideraron un precursor del surrealismo y los psicoanalistas el descubridor del inconsciente. Renacimiento francés. El Renacimiento llegó a Francia bajo el reinado de Francisco I, gran mecenas de las artes. Destaca por la construcción de castillos y palacios, como por ejemplo el Palacio de Fontainebleau. En Alemania, a partir de la Reforma luterana, los artistas alemanes representaron los temas religiosos con mayor austeridad. La estética renacentista fue introducida por Alberto Durero,
gran conocedor de la pintura italiana y especialista en la técnica del grabado. Sus obras muestran su gran preocupación por plasmar la proporción y la armonía del cuerpo humano. Alberto Durero era dibujante, pintor y grabador. Hizo muchos autorretratos suyos. En España, la llegada del nuevo estilo, del Renacimiento, se produce en la fase del gótico final y el plateresco, a través de artistas italianos que vienen a España y de artistas españoles que van a Italia, viajan a Italia y traen el estilo. Se desarrolló en España durante casi todo el siglo XVI, favorecido por el auge de la monarquía autoritaria, también por las riquezas traídas de América y por el espíritu constructivo unido a la Contrarreforma. El mecenazgo de las obras procedía fundamentalmente de la monarquía, la nobleza y el clero. Así que el nuevo arte se vinculó sobre todo a los palacios y a las fundaciones religiosas. Hay que hablar de 3 etapas del Renacimiento en España. En el primer tercio del siglo XVI se desarrolla el plateresco, que se caracteriza por una gran profusión decorativa. La segunda etapa se llama purista, que se da en el segundo tercio del siglo XVI. Aquí los artistas logran un mayor clasicismo en las formas y proporciones y buscan la monumentalidad y la sobriedad. En la última etapa, el estilo herreriano, se da en el último tercio del siglo XVI. El triunfo del clasicismo coincide con cierto influjo manierista que se puede ver en la desproporción y los escasos motivos decorativos. Las características de la escultura del Renacimiento en España es el tema, que predominantemente es religioso, el realismo, la expresividad, el uso de materiales variados como el mármol y el alabastro para la escultura funeraria y especialmente madera tallada y policromada. En la pintura española encontramos también un predominio de temática religiosa, como estamos viendo mucho más que en el caso de Italia. El arte en Italia estaba mucho más secularizado. En pintura vamos a destacar sobre todo al más señalado pintor, porque la pintura de esta época en España, sinceramente, era de mediocre calidad. Luego la del barroco va a ser otra historia, va a ser mucho mejor. Pero en el Renacimiento va a destacar sobre todo la figura del Greco. El Greco nació en Creta y tiene una triple formación. Por una parte tiene influencia del arte bizantino, del arte veneciano y también del arte español. En torno a 1576 llegó a España para servir a Felipe II, al hijo de Carlos I de España y V de Alemania, y le sirvió en la decoración del monasterio del Escorial. Después de esto ya se asentó en Toledo tras ser rechazado en la corte, donde realiza el entierro del señor de Orgaz o el entierro del conde Orgaz, el expolio o la Trinidad, que son cuadros muy conocidos. La etapa final del Renacimiento se conoce como manierismo. Se da en la tercera década del siglo XVI, momento en el cual los artistas evolucionan hacia formas barrocas. Bueno, muchachada, y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Espero que este vídeo os haya servido para repasar el tema y que os vaya muy bien en el examen. ¡Hasta luego!